Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En el marco de las charlas que nos hemos dado en el observatorio y en el diario Contexto, hoy vamos a charlar con un destacado invitado, Celso Amorín, ex canciller del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, también había sido canciller antes, en los 90, y fue también ministro de Defensa del gobierno de Dilma Rousseff. Un hombre con una destacada experiencia en el ámbito de la política internacional, ha representado a Brasil en distintos países y también en las Naciones Unidas, y hoy nos acompaña para charlar un poco de la coyuntura que está viviendo Brasil, que también nos preocupa mucho a los argentinos, y de un análisis, también le vamos a pedir un análisis general de lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro y algunas preguntas que tenemos dando vuelta. Buenas tardes, Celso, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, el gusto de estar ahí contigo, con los amigos argentinos y con los amigos latinoamericanos en general, latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias. Lo primero que nos convoca es la coyuntura. El presidente Jair Bolsonaro ha convocado a unas marchas para el próximo 7 de septiembre ante el Tribunal Federal, y también esas marchas dicen que van a ser hacia la Embajada de China, y el presidente está desoyendo los fallos del tribunal y con un discurso que trata de deslegitimar las próximas elecciones presidenciales en Brasil. ¿Qué análisis hace usted de estas marchas a las que se han convocado? ¿Qué puede pasar? Algunos hablan de un peligro de autogolpe también, no sé si inmediatamente, pero un camino hacia el autogolpe, y un camino obviamente en contra de la democracia. El hecho que llama mucho la atención es que el presidente Bolsonaro anuló, canceló, suspendió el desfile del 7 de septiembre de la conmemoración de la independencia de Brasil. No sé por qué motivo, porque él no se preocupa, nunca se ha preocupado con la pandemia, ha dicho que era una gripecita, ¿no? Pero de todas maneras suspendió y él mismo va entonces a otros eventos con mucho más aglomeración. Según escuché, va a estar en Brasilia y después en São Paulo, en las dos más grandes aglomeraciones. Y bueno, además de eso hay otras marchas llamadas por sus seguidores, ¿no? Que tienen, pero con su beneplácito, ¿no? Obviamente. Y algunas de ellas hablan incluso que las personas deben estar armadas, que deben estar, que portar sus fusiles, qué sé yo, cosas así, que son totalmente absurdas en cualquier país, pero en Brasil es una cosa que causa un gran choque. Entonces, lo que veo, para resumir mucho, es que Bolsonaro sabe que no va a ganar la próxima elección, va a perder. Seguramente hoy todas las encuestas dan por lo menos 20 puntos de ventaja al presidente Lula, pero Bolsonaro perdería incluso para otro. Pero digamos, Lula es el gran favorito, tiene más o menos 40, 50%, cerca de 50% de los apoyos a la primera vuelta, y claro que entre 55 y 60 en la segunda vuelta. Entonces sabe que perdería sin contar los votos nulos y blancos. Sabe que perdería. Entonces, ¿cuál era el intento de Bolsonaro? Inicialmente intentó, digamos, deslegitimar la elección, diciendo que no era confiable. Todos saben que las elecciones en Brasil hace mucho son muy confiables. Hubo elecciones con ventajas de elecciones, por ejemplo, para gobernadores de estado, con vantajes de 0,2 y que no fueron cuestionadas, ¿no? Y las que fueron cuestionadas todas se comprobaron legítimas, a tal punto que el propio consejero norteamericano de
Seguridad Nacional ha mencionado ese hecho porque ellos quieren, creo, una alianza con el Estado, con Brasil, como quieren con Argentina por razones de China, naturalmente, del 5G, pero no pueden estar cargando un peso de ese de alguien que descalifica las elecciones. Entonces, él pensaba en eso, en descalificar, pero yo creo que lo que está viendo es que hay, digamos, una oposición muy grande a esos intentos de la parte de la Corte Suprema, de la parte de no de total, pero de una gran parte del Congreso Nacional, sobre todo del Senado. Pese que no es que sea un Senado progresista, es un Senado conservador, pero digamos, de mayoría conservadora. Y hay también una oposición muy grande de la población en general. Entonces, lo que está intentando hacer es anticipar la crisis, anticipar una situación. Yo no sé, no puedo decir que esté planeando un golpe, porque todo con Bolsonaro es muy imprevisible, pero quiere sí crear la confusión y el caos, y en el medio del caos, de la confusión, lo que puede aparecer. Puede aparecer que hay una parte de la policía, sabes cómo la policía militar en Brasil es importante, como es en Argentina. La policía militar en Brasil es muy importante. Una gran parte se dice o está cerca del bolsonarismo, y además de eso, él está permanentemente incentivando el armamento de la población, que lo significa en realidad la gente de las milicias, los irregulares que podrán estar ahí actuando como fue en Bolivia, ¿no? Y para terminar ese cuadro, digamos, militar, porque es un cuadro militar, en realidad político-militar, hay por lo menos una neutralización de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas, no creo, yo personalmente no creo que sea probable un golpe militar, un golpe de las Fuerzas Armadas, pero puede muy bien ser que las Fuerzas Armadas estén divididas y paralizadas ante un intento de golpe que sea, digamos, conducido provocado por la policía, por esos milicianos, por esa gente. El guión de Bolsonaro es el de Trump, pero está teniendo que anticipar el guión de Trump para provocar esa situación. En resumen, más o menos es como veo la situación. Le iba a preguntar justamente eso. Ahí se replica un poco el discurso de Donald Trump, el discurso de Keiko Fujimori también en las elecciones de Perú, un poco el discurso también que está teniendo Mauricio Macri, que está planteando algunas dudas respecto de lo que fueron las elecciones pasadas. Hay un discurso, un libreto de la derecha regional que cuando ve dificultades para ganar las elecciones empieza a sostener el discurso de fraude a pesar de muchas veces estar conduciendo los gobiernos. Sí, creo que hay un libreto para eso y yo diría, yo no puedo hablar de todos los países porque creo que hay diferencias, digamos, hay matices en situaciones, pero yo veo hoy Brasil como el epicentro de la extrema derecha internacional, el gobierno de Brasil, ¿no? Era Trump, naturalmente, pero como Trump perdió la elección, obviamente tiene mucha fuerza, mucho poder económico, aún los seguidores de Trump, pero no tienen, digamos, las herramientas del gobierno. Eso que está diciendo, con otras palabras, no soy yo, estoy solamente interpretando las palabras de Steve Bannon recién en una reciente conferencia de cibernética, imaginas tú, de cibernética de la extrema derecha en Estados Unidos. Y en esa conferencia en que estaba presente el hijo de Bolsonaro, el que ha sido incluso presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ya no lo es. Estaba presente el hijo de Bolsonaro. En esa conferencia, Steve Bannon ha dicho que es necesario actuar en la elección de Brasil, porque la elección de Brasil es la segunda más importante del mundo. La más importante de Estados Unidos, la segunda sería Brasil. Bueno, creo que India, aunque sea mayor, que más grande que Brasil, no le preocupa tanto porque no está en juego, digamos,
Hay gobiernos más a la derecha o más a la izquierda, es distinto, pero no está en juego los ideales de la extrema derecha, los ideales, si se puede decir así, las posiciones de la extrema derecha trampista, y sí, en el caso de Brasil, eso está en juego. Entonces, quieren defender de toda la manera posible la permanencia de Bolsonaro en el poder, porque si pierden Bolsonaro, la extrema derecha se va en América Latina. Claro que habrá otro gobierno de derecha, ganó la derecha en Ecuador, pero bueno, la influencia en Ecuador no es la misma de Brasil, por una parte, obvio, no estoy diciendo eso, pero es obvio por el tamaño, por todo. Y por otro lado, no es una extrema derecha, es derecha. No me gusta, pero no es una extrema derecha golpista que tiene elementos nazifascistas como tienen los seguidores de Bolsonaro. Elementos religiosos incluso. Claro. En este sentido quería preguntarle dos cuestiones que no nos quedan del todo claro desde Argentina, ¿no es cierto? Que serían, ¿a Estados Unidos le conviene que gane Lula o le sigue conveniendo, a pesar de ser un representante del discurso más bárbaro, que si no gana otro dirigente de la derecha que tal vez le sería más afín, como, bueno, no quiero meterme en la política interna de Brasil, pero bueno, como Doria u otro representante de una derecha más moderada, entre la extrema derecha y un gobierno nacional como el que puede llevar y popular como el que puede llegar a representar Lula, ¿Estados Unidos duda o tiene ya tomado una posición? Yo no lo sé, para decir la verdad, porque creo que Estados Unidos están aún un poco perdidos con muchas cosas que está pasando en Afganistán, con lo que está pasando en el mundo. El gobierno Biden, que tiene una política interior que solamente amerita elogios, obviamente, en términos de combate a la desigualdad, inversión en la infraestructura, educación. Todos los puntos que ha mencionado Biden para mí son muy positivos de la política interna, política económica y social interna, combate al racismo, todo eso es muy importante lo que está haciendo. Por otra parte, la política internacional, si uno sigue su propia definición, sin hablar de grandes interpretaciones, es todo una competencia por la hegemonía internacional, por la hegemonía internacional. Y obviamente con China y Rusia, sobre todo con China. No le gusta Rusia porque Rusia tiene poder militar muy fuerte, pero en Rusia creo que la concurrencia es más en Europa. Hay también un poco en América Latina, con Venezuela, pero menos. China no. China es el gran poder, es el país que tiene ya con muchos países de la región, creo que incluso con Argentina y Brasil, sí, y muchos otros, está adelante de Estados Unidos como socio comercial. Y hay un aspecto tecnológico que es fundamental, que tiene que ver con el 5G. Entonces, eso para ellos es una obsesión. Y lo que yo creo, cuando estuve en Brasil, el director de la CIA, hace 3 meses más o menos, 3 meses, Bill Burns, no Richard Burns es un otro, es lo que va para China. William Burns, que yo conozco personalmente porque él era subsecretario de Estado, después de Deputy Secretary, y estuve en Brasil algunas veces. Estuve conmigo en mi gabinete 2 o 3 veces para hablar de Irán. Entonces lo conozco más o menos bien. Y era un tipo muy conversable. Después de eso ha sido presidente de la Carnegie Endowment for Peace, que es una cosa importante. Pero, ¿qué hace el director de la CIA en Brasil? Es algo muy raro. El director de la CIA no viaja muy poco. Y viene a Brasil para hablar con un gobierno que está contaminado, que está aislado de todo. Proliferaron teorías conspiratorias de que venía a ayudar en un golpe de Bolsonaro. Eso no lo creo. Pero sí vino a hablar de China, vino a hablar de 5G, y después viene el consejero de Seguridad Nacional también a hablar de China, que estuve también en Argentina, ¿no? Jake Sullivan. Es un poco distinta una visita de otra quizás, pero la obsesión es la misma, es China. Y ahí la paradoja americana es que
los gobiernos que han apoyado a Donald Trump explícitamente son también los gobiernos de derecha que se plantean, que se posicionan más contra China. Brasil entre ellos. Entonces, esa es la cuestión. Pero no creo que sigan apoyando, porque creo que están aprendiendo a ver la realidad y a ver que Bolsonaro, por la cuestión del clima, por la cuestión de derechos humanos, por tantas otras cuestiones, es un socio insostenible. Claro que preferirían que pudiera aparecer alguien que fuera más plasmable al capitalismo, al capitalismo norteamericano, pero al mismo tiempo, digamos, un poco más aceptable, ¿no? Pero tampoco es fácil, porque hay una crisis también del neoliberalismo en el mundo. El propio Biden es una expresión de la crisis del neoliberalismo en el mundo. Y es muy difícil para los americanos estar en la práctica, sino en la teoría, haciendo la crítica del neoliberalismo en Estados Unidos y querer imponerla en el neoliberalismo en otros países, en su patio trasero, como llaman, ¿no? Entonces, todo eso crea una realidad muy compleja. Y yo no creo que ellos van a querer interferir profundamente en la elección brasileña. No creo. No interferir en Perú, tendría, que era una situación muy delicada, porque la diferencia era muy pequeña. Creo que se alejaron un poco. Yo creo que en Brasil también lo harán. Darán su apoyo a uno u otro candidato, a una u otra tesis que le parezca más, no sé, yo no quiero hacer especulación. Pero incluso Doria, no sé, bueno, no quiero hablar de Doria, pero yo creo que en Brasil hoy hay necesidad de un gran frente democrático. Y para que haya un gran frente democrático es necesario que haya, digamos, un mínimo de diálogo civilizado entre las diferentes facciones. Y desafortunadamente, porque él ha hecho cosas buenas en la vacuna, en otros aspectos, Doria, no sé si porque quiere tener los votos de Bolsonaro, quizás atraer para él los votos de Bolsonaro, ha tomado una actitud muy agresiva en relación a Lula, le acusando de cosas absurdas. Entonces, tenemos el 7 de septiembre que se aproxima, las amenazas todas que se pasan, y tenemos esa situación en que debiéramos estar todos más unidos en defensa de la democracia y después discutir, cada uno va a seguir su camino naturalmente, hay visiones más de derecha, visiones más de izquierda, y bueno, pero desafortunadamente cuando uno de las personas que es un líder de una facción se pone a acusar uno u otro, que es Lula, de cosas totalmente absurdas que quedaron probadas que no tienen ningún fundamento, eso me deja muy preocupado también. Es un factor más de preocupación. Mi siguiente pregunta iba un poco por ese lado. Le pregunté qué rol iba a jugar Estados Unidos, si se iba a inclinar por la extrema derecha o por un gobierno popular en Brasil, y también le iba a preguntar cómo jugará la derecha moderada en Brasil, si se va a jugar en caso de que Bolsonaro le garantice ciertos negocios que los sectores del poder siguen haciendo Héctor, durante este gobierno. eso va a demandar mucha conversación. Estoy hablando como un analista, Sí, no como sí, un político, ¿no? Yo creo que, digamos, no se puede ver los candidatos estáticamente. Ellos van a comportarse, van a hablar. El propio Lula ha hablado con mucha gente de centro, de la derecha civilizada, como decías tú. Y bueno, el histórico de Lula, con toda su preocupación social, que era muy fuerte, con toda su preocupación de independencia, que era muy fuerte, su preocupación de integración sudamericana como prioridad absoluta, su preocupación con África, pero no ha sido agresivo en relación al capital. No ha hecho ninguna expropiación, no ha hecho. Entonces, creo que, bueno, mi impresión, eso va a depender un poco aún de las conversaciones que se mantengan. Creo que van a atender, por lo menos, si hay una primera vuelta, no sé, tendrán un candidato propio, por votar, no sé qué yo, quien sea, pero si hay una segunda vuelta, votarán por Lula. Solo que hay en Brasil hoy, las personas falam, una parte grande del empresariado es Bolsonaro.
Pero ¿sabe qué empresariado es ese? Ese es un lumpen empresariado. Son personas que no tienen influencia en el proceso productivo. Son personas que, digamos, tienen mineradoras ilegales, madereras ilegales, o, digamos, están en el límite de la legalidad. El agronegocio en el límite de la legalidad también por invadir zonas de preservación ambiental. Entonces, esa gente sí, es una parte del empresariado, es un empresariado, digamos, que está casi que al margen de la ilegalidad, y una parte en la ilegalidad, ese sí va a apoyar Bolsonaro. Pero creo que incluso los grandes bancos, los industriales más que no estén en esa situación, no van a empezar apoyando Lula, no creo, porque tendrán probablemente un candidato más a su gusto, pero al final, si hay una segunda vuelta Lula-Bolsonaro, aceptarán a Lula, creo yo. Eso creo que es la tendencia, pero muchas cosas cambian, ¿no? Quizá van a hacer otras apuestas, no sé qué va a pasar. Puede ser que haya una segunda vuelta en que Bolsonaro no esté, porque Bolsonaro está cayendo. Dicen que tiene 15 o 20% fijo, pero no sé, porque si con la inflación que está habiendo en Brasil, que no es una inflación cualquiera, es una inflación que está muy concentrada en los géneros de primera necesidad. Entonces, con eso puede ser que la caída de Bolsonaro sea más rápida de lo que se pensaba. Por eso también está haciendo la agitación, por eso quiere crear un clima de guerra civil. En verdad, lo que se está creando es un clima de guerra civil en Brasil. Yo creo que no va a pasar, pero en toda mi vida pasé por la dictadura militar, ¿no? Claro que no estoy aquí diciendo que fue mala, pero creo que nunca vi Brasil, digamos así, yo no creo que va a pasar, pero digamos con un fantasma, se dice fantasma en español, un fantasma de guerra civil tan cerca, un fantasma que se está invocando, que se está llamando, ¿no? Y que lo llama no son unas pobres personas, es el presidente. El presidente, él no habló guerra civil, quizá no utilizó esa expresión, pero utilizó palabras que, interpretadas por sus sectores más radicales, significa eso. Claro. Le hago las últimas preguntas. Por un lado, teniendo en cuenta todo esto que representa Bolsonaro y todo lo que ha sido su gobierno, y a la vez que es un discurso tan violento, tan agresivo, ¿cómo ha sido posible que en Brasil se haya llegado a que Bolsonaro sea presidente de la nación? No sé, es necesario encontrar un psicanalista de la sociedad para comprender porque lo que vive Brasil en gran parte es una locura, una psicose. Claro que veo, mucha gente dice aquí que Bolsonaro es un psicópata, pero es un psicópata que ha sido electo, ¿no? Claro. Que ha sido electo. Entonces es una psicosis colectiva que no es solo de Brasil. Hay una derecha muy inflamada que quiere decir que hay una amenaza comunista, que no se sabe de dónde viene, porque no hay más ningún país comunista en el mundo. Incluso China no es un país comunista, se tiene un partido comunista, pero bueno, en fin, hay gente que vive con teorías de conspiración absolutamente sin fundamento, pero hay una psicosis colectiva, no sé, hay digamos, el temor. Lo que veo, digamos, hay los intereses, ¿no? Hay los intereses. En el inicio creo que el gran capital ha facilitado. Vamos a ver, los grandes medios hoy están contra Bolsonaro, pero cuando para llegar al poder contó con ellos, porque para ellos era todo menos los progresistas, menos el PT, ¿no? Porque siempre había, aunque Lula nunca ha hecho nada que pudiera ferir de una manera muy grande, pudiera molestar, vulnerar de una manera muy grande los intereses de los capitales, ha trabajado por una redistribución, por los negros en la universidad, todo lo que sabemos, ¿no? La Bolsa Familia, etcétera, etcétera. Pero había siempre el temor que en el próximo gobierno sí pudiera hacer eso. Entonces, apoyaron a Bolsonaro y dieron un golpe en Dilma y apoyaron a Bolsonaro, apoyaron la prisión, el encarcelamiento de Lula, todo eso, el encarcelamiento de Lula. Entonces apoyaron a Bolsonaro, pero hoy ya no están con ellos.
Pero hay un otro grupo que son las personas que, bueno, hay los pobres de espíritu que son engañados también, y hay los que no quieren igualdad con la gente más pobre. No quieren que sus empleadas, el propio ministro de Hacienda de alguna manera deja pasar eso, porque el ministro de Economía, perdón, en Brasil, él dice, no, las empleadas quieren todos ir a Disney World. Bueno, ¿por qué no pueden ir a Disney World? Yo para mí prefería que fueran a otra parte, pero de todas maneras si quieren ir a Disney World, que van a Disney World. Dice también, los hijos de los porteros, no sé si se dice portero, de doorman, los hijos de los porteros quieren ir a la universidad como si fuera un absurdo. Bueno, entonces esa visión, que digamos, no es la visión, él es una excepción, quizá en la clase más alta en general la más sofisticada, pero que está muy presente en la clase media, muy presente. Yo cansé de escuchar, ahora mi empleada está con ganas de estudiar, veja si es posible. ¿No? Entonces, esa cosa es muy presente. Brasil ha sido un país que creció con la esclavitud. Creció con la esclavitud. El 52% de nuestra población es de origen africana. Y la gente no quiere que esa gente se empodere, ¿no? Los ricos de la clase media. Entonces, digamos, estoy intentando explicar psicanalíticamente para ti algunos de los problemas, pero hay otro, eso no es psicanalítico, eso es sociológico. Pero hay también, y ahí entonces prefirieron un loco que, digamos, que defienda sus intereses, que se plantee contra los negros, contra los indígenas, contra las mujeres, contra los pobres, contra los nordestinos, la gente del nordeste de Brasil, prefieren un loco de ese tipo que una persona razonable. Muchos están arrepentidos, ¿no? ¿Arrepentidos se dice? Arrepentidos, muchos están. Pero y por eso es que Bolsonaro está haciendo esa agitación ahora, porque si tuviera digamos, una confianza razonable que iba a ganar la elección, no iba a hacer eso. No tenía eso, estaría esperando ganar la elección. Pero sabe que va a perder y sabe que corre el riesgo de no llegar a la segunda vuelta. Por último, le pregunto, durante los primeros años de este siglo, durante la primera década de este siglo, cuando estaba Lula, cuando estaba Néstor Kirchner, cuando estaba Chávez, Correa, Evo Morales, se consolidó en gran parte la unidad regional, pero no de tal forma que no se pudiera destruir rápidamente con la llegada de algunos gobiernos de derecha. ¿Qué hay que hacer si llega Lula al gobierno para construir nuevamente esa unidad regional, ahora con López Obrador en México, de una manera que permita ser más sólida ante las arremetidas de la derecha que seguramente seguirán a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que no es necesario ni mismo esperar que Lula llegue al poder. Yo creo que López Obrador está ahora ya con iniciativas importantes de institucionalización de la CELAC. Yo no creo que es necesario terminar con la OEA. Deja la OEA ahí con alguna cosa para hacer cooperación técnica, qué sé yo. Muy poco de lo que hace es positivo, pero de otra manera se dice, va a terminar con la OEA, piensan inmediatamente, la gente dice, son contra los americanos. No, pero vamos a institucionalizar la CELAC. Y así, cuando nosotros tuvimos, yo viví eso todo profundamente, como tú sabes, en 2007 no existía ni CELAC, ni UNASUR. Y nosotros en la crisis entre Colombia y Ecuador, utilizando el Grupo de Río, tuvimos una decisión que ha sido absolutamente correcta y que la OEA tuvo que aceptar. La OEA tuvo que aceptar. Poco después de eso hicimos, digamos, la eliminación de la sanción que expulsó Cuba de la OEA. También tuvo en una reunión en San Pedro Sula. Bueno, antes de eso ya habíamos reaccionado contra el ALCA y todo eso. Necesitamos de esa unidad. Y creo que esa unidad, claro que Brasil hace una gran diferencia por el tamaño todo, y yo estoy seguro que con Lula va a ayudar mucho. Pero no hay que esperar, hay que empezar ahora, ya hay que empezar con López Obrador y la CELAC, pero hay que reempezar con el UNASUR, que vea, tenemos Argentina, Bolivia, Chile, que va a tener un gobierno progresista, creo yo, ¿no? Muy poco probable que no sea un gobierno progresista, no sé cuán progresista será, pero un gobierno progresista. Perú, solamente ahí tenemos 5 países importantes que puedan también ayudar a retomar
Y después con la claridad, hay Surinam, que nunca salió, es un país pequeño, pero también entra, ¿no? Bolivia y Entonces, Venezuela, ¿no? También. ¿ah? Bolivia y Venezuela. Bueno, es Venezuela, entonces con eso no estaba hablando de Venezuela porque Venezuela está siempre, Sí, es el bueno, blanco, pero también Venezuela, Bolivia, claro. ¿no? Con Arce. Pues sí. Entonces tenemos ahí una chance grande de reempezar. Es claro que con una victoria de Lula, pero volviendo a una pregunta anterior, es necesario comprender que Lula es un hombre reformista, que Lula quiere una más grande independencia, que Lula quiere una integración. Eso todo es verdad, pero es verdad también que Lula es un hombre de diálogo. Lula nunca defendió con firmeza nuestros intereses de Brasil y algunas veces de América Latina, dependiendo un poco de la situación de América Latina, de América del Sur, América Latina y Caribe, dependiendo, o de países en desarrollo. Yo tuve la ocasión en la Organización Mundial de Comercio de tener, digamos, una posición, no por ser yo, pero que era Brasil de Lula, tener una posición de liderazgo con los países en desarrollo. Va a hacer eso, pero va a hacerle siempre mediante el diálogo. Mediante el diálogo. Nunca pasó por la cabeza de Lula salir de la OMC, o digamos, no, siempre por el medio del diálogo. Y creo que eso es importante, y espero yo que los americanos comprendan que es mejor trabajar con, pero nunca va a ser subordinado a los americanos. Pero tampoco va a ser subordinado a China. Creo que yo voy a terminar con eso porque estoy hablando mucho. Creo que con Lula, con Alberto y con otros, lo que podemos, con AMLO, con Arce, en fin, con lo que hablamos todos, podemos tener una relación. América Latina y Caribe puede tener una relación, puede ser relevante en el rediseño del orden internacional, que es indispensable después de las crisis de desigualdad, la crisis de la pandemia, la crisis climática, y para eso es necesario que estemos juntos. Creo que una victoria de Lula va a ayudar mucho a eso todo. Pero vamos empezando, caminando en esa dirección. Caminando. Primero a ver qué pasa el 7, ¿no? A ver con todo esto y cómo pero hay que sigue. ganar las elecciones, hay que Sí. ganar las elecciones. Aquí es. Celso Amorín, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por sus palabras y tanta claridad. Y bueno, quedaremos en contacto para seguir charlando y esperando que Brasil recupere ese camino que tanta falta nos hace a todos los latinoamericanos. Muchas gracias, Héctor.